Sí, señor. Vamos al aire ya. Muy buenas ¿Cómo tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual del me 5 a permites? 5. Esta es una nueva Es que cita con la educación. Escuche. cómo se comparte pantalla aquí. Con... Gustavo, en la parte de abajo del Zoom hay una opción que dice compartir pantalla. Le da clic ahí y después en aceptar. Ah, listo. Listo, ya. Bueno, entonces arrancamos. Arrancamos todos. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión virtual del 5 a las 5. Esta es una nueva cita con la educación y la cultura y en este caso con la presentación de un tema académico de gran importancia para todos. Les saludo en nombre de nuestra querida fundación y de las entidades y personas que hacen posible que estemos constantemente con ustedes. Esas entidades son la Alcaldía de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, la Caja de Compensación Familiar de Norte de Santander, el Club Rotario Cúcuta, la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, Infonorte, la Floristería Pistilos y los Hoteles Bolívar y Casino Internacional. Un saludo especial para los amigos de la Fundación Norte Santanderiano Somos, que estamos conformando en el circuito Bogotá-Cúcuta para trabajar por el futuro de nuestra región. Muchos éxitos. Nuestra actividad de hoy es la sesión virtual número 14 y la conferencia número 13 del año 2021. Es también nuestra sesión número 302 en los ya cercanos 15 años de vida institucional del movimiento educativo, cultural y social del 5 a las 5. El miércoles entrante, esto es el 5 de mayo, estaremos celebrando la efemérides número 15 y las bodas de cristal del movimiento académico, cultural y social del 5 a las 5. Para esta celebración, que será todo el año, estaremos presentando 2 libros más para llegar a la obra número 12 en nuestra muestra editorial. También empezando con los conciertos de todo género de música. En lo que respecta a la música clásica, este año honraremos las memorias de Beethoven en los 250 años de su natalicio y de Mozart en los 230 años de su fallecimiento. Nuestros próximos eventos académicos son: el miércoles 5 de mayo, día de nuestro aniversario, tendremos una sesión especial con el señor alcalde Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, con su disertación Retos y desafíos de la reactivación post-COVID, solo para socios de la Fundación, para charlar con nuestro gobernante sobre diferentes temas que hoy preocupan a los ciudadanos. El lunes 10 de mayo estará con nosotros la representante de la Cámara, doctora Juanita Gubertus Estrada, con su conferencia Séptimo Informe sobre el avance de implementación del Acuerdo de Paz. El viernes 14 de mayo nos visitará en la plataforma virtual el doctor Jorge Noriega Santos, personaje cucuteño radicado en Bogotá, docente universitario y viajero consumado por casi todas las ciudades del mundo. Él nos compartirá su conferencia Las enseñanzas de Gandhi. El sábado 22 de mayo tendremos con nosotros una verdadera artista cucuteña y, en mi concepto, la mejor voz musical que tiene nuestra región. Se trata de nuestra querida amiga María Elvira Escandón Villamizar, con un bello concierto de boleros y baladas. Y hoy, viernes 30 de abril, está con nosotros el doctor Gustavo Pérez Hoyos, con su conferencia La inteligencia artificial. El doctor Pérez Hoyos es ingeniero electricista y profesor jubilado de la Universidad Nacional de Colombia, Master of Science en Ingeniería Industrial en la Universidad de Columbia, Nueva York, Master of Science en Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Manchester de la Gran Bretaña, PhD en Ingeniería de Sistemas y Control de la Universidad de Manchester de la Gran Bretaña. Ha sido docente e investigador de las Universidades Católicas de Colombia, Central, Escuela Colombiana de Ingeniería, Pontificia Javeriana, Piloto de Colombia, Columbia University, Manchester, Tecnológica de Pereira, Magallanes de Punta Arenas, de Chile. Ha tenido una gran experiencia de investigación en varios temas e instituciones universitarias. En el campo laboral se anota que fue ingeniero de sistemas del DANE
asesor de Cerro Matoso S.A., gerente de Microcom, gerente de Nuevas Tecnologías Limitada, vicepresidente de Investigación y Desarrollo de la empresa Big Group USA de Houston. Ha escrito y publicado libros de textos para las asignaturas de control e inteligencia artificial en la Universidad Nacional y una gran cantidad de papers para cursos, tutoriales y otros eventos académicos en Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Colombia y Bolivia. Fue ganador del Premio Nacional A100 a la Ingeniería Colombiana en 1997 y entre las distinciones cuenta con los honores de haber sido docente asistente de la Universidad de Columbia en Nueva York y haber recibido las siguientes becas. Beca OEA para realizar estudios de maestría en investigación operativa de la Universidad de Columbia, Nueva York. Beca Consejo Británico para realizar estudios de maestría en control en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Y beca ORS, adjudicada por el gobierno británico para adelantar estudios de doctorado en control en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Señoras y señores, como pueden ustedes juzgar por la lectura de esta preciosa hoja de vida, el doctor Gustavo Pérez Hoyos es un cucuteño de excepcionales calidades y un ejemplo a mostrar en nuestra sociedad norte santanderiana. En relación con el tema de la conferencia, hay que decir que la inteligencia artificial ya está en boca de todos, pero poca gente sabe lo que es, cómo funciona, hasta dónde puede llegar, cuáles son sus limitaciones, etc. Es la revolución más importante de la tecnología desde que se inventó la informática, pero dejemos que nuestro invitado nos brinde con creces la respuesta a estas inquietudes. Les ruego a todos tomar atenta nota de esta conferencia y escribir sus preguntas en el chat. Al final de su disertación, el doctor Pérez Hoyos estará respondiendo una a una sus inquietudes. Muchas gracias a todos. Siga, doctor Gustavo. ¿De cuánto tiempo disponemos? Una hora. Una hora, caramba, bueno. Muchas gracias a Patrocinio y muchas gracias a la Fundación 5 a las 5 por haberme invitado a contarles sobre la inteligencia artificial. Entonces, voy a pasar a compartir pantalla para mostrarles mi presentación. A ver, no se deja. Ah, sí se dejó. Es esta, pero sale muy chiquita. ¿Qué se hace para que esto salga grande? Manuel, ayúdeme. Doctor, en la parte de abajo debe salirle la opción de aceptar, ¿sí? Ahora sí. A ver, ahí está dando vueltas la ruedita. Bueno, mientras tanto yo les voy contando que la inteligencia artificial es una rama de ciencias de la computación que tiene como objetivo hacer que la máquina, fundamentalmente el computador y las máquinas dotadas de computadores, como los robots, hacer que la máquina haga tareas que son exclusivas de la inteligencia humana, como hacer análisis, hacer diagnósticos, reconocer patrones, reconocer caras, muchas tareas que son propias de la inteligencia humana las puede hacer la máquina. Y esta ruedita se va a quedar ahí dando vueltas eternamente. Un día volverá. Manuel. Doctor, si quiere cierre la presentación y abre otra nuevamente. ¿Cómo me dice? O sea, cierre ese PowerPoint. El PowerPoint. Aquí lo abrí. A ver. A ver, aquí está. Pero ahí está y no lo muestra. Quedas dando vueltas la ruedita ahí.
y no saca el PowerPoint. ¿Qué habrá que hacer? A ver. Dice que no responde. Ven en cerrar programa, le sale la opción. ¿Cómo? Le sale la opción de cerrar programa. Cerrar el programa. Sí, ¿Y dónde aparecerá esa opción? Aquí. No, pero no me ha dado la opción de cerrarlo. A ver. Sí, esta. Ya lo cerré. Dice que no responde. Vuelvo y lo cierro. Se ha detectado. Aceptar acá. Don Gustavo, ahí dejo de compartir, pero entonces si quiere abra nuevamente el PowerPoint y le dan la opción de compartir. Listo. Voy a abrir otra vez entonces la presentación de PowerPoint. Aquí abrió. Ya. Entonces ahora entramos al Zoom. No veo cómo entro al Zoom otra vez. En la parte de abajo, don Gustavo, En la parte de abajo, está la opción que dice compartir pantalla. no. Mm, mm. No estoy haciendo nada. Zoom, tampoco. Zoom reunión, compartir pantalla. Sí, esa misma. Ahí me sale esta. Voy a decirle compartir. Ahí salió, ¿se ve? Sí, señor, ya estamos viendo. Bueno. Entonces les contaba que la inteligencia artificial se encarga de que la máquina haga tareas inteligentes. Yo en esta charla me voy a concentrar a hablarle de las formas principales en las que eso se hace, que se llaman los paradigmas computacionales, o sea, los enfoques fundamentales de la inteligencia artificial. En cada uno les cuento básicamente de qué se trata y después les muestro algunas aplicaciones, al menos los nombres de los que hemos hecho, y ahí les puedo hasta mostrar una funcionando. Entonces, aquí está la lista de los paradigmas, vamos a verlos uno por uno. Los sistemas expertos fue la primera forma de aplicación en inteligencia artificial. Era una herramienta de software que tenía básicamente estos 4 componentes. Tenía una base de conocimientos donde se almacenaba el conocimiento que se quería que la máquina tuviera. Entonces los sistemas expertos se hacían para que la máquina se comportara como un experto en cualquier tema que uno seleccionara. Entonces uno tenía que primero hacer ingeniería de conocimiento con el experto, capturar el conocimiento, modelarlo y llevarlo acá a la base de conocimientos. Y estos 3 módulos son pues el módulo de entrada que se comunica con el usuario, donde le permite al usuario hacer sus preguntas y sus consultas. Perdón. Sus consultas. El motor de inferencia, que es la parte realmente inteligente de la máquina, que ante la consulta del usuario, pues navega aquí por la base de conocimientos
busca la solución a la consulta del usuario y usa el módulo de salida para informarle al usuario la respuesta a su consulta. Esta fue la primera forma y funcionaban con lógica clásica, es decir, la lógica de cierto y falso, y todos los conocimientos se manejaban así. Una proposición del lenguaje que estuviera en la base de conocimientos podía ser cierta o falsa y no más. Entonces, y aquí y habíamos varias formas de representar el conocimiento, y en esta fue lo primero que empezamos a hacer. Yo con mi grupo hicimos dos muy interesantes. Hicimos una primera sistema experto para que hiciera de ayudante de pediatría en el hospital militar, para que diferenciar entre dos enfermedades infantiles muy parecidas, que son el síndrome de Rayet y la meningitis. Entonces el pediatra entraba aquí el estado del paciente. Aquí estaban los conocimientos de los pediatras expertos en ambas enfermedades, el motor de inferencia, y aquí él decía, eso es un síndrome de Rayet o eso es una meningitis. Ese fue el primero que hicimos. Después hicimos una aplicación para actuaría en sistemas de seguros con un matemático actuario de la Suramericana de Seguros. Hicimos un sistema de estos para que el seguro de una edificación, donde el usuario daba aquí los datos de la edificación, aquí estaban los conocimientos de cómo se calculaban las primas de los seguros dependiendo de las características de la construcción, y el motor de inferencia sacaba las conclusiones y decía, la prima del seguro debe ser tal cosa. Digamos que fueron experimentos, pero fueron muy importantes porque con eso empezamos a aprender, y ya esa era la primera generación. Ya vamos en la quinta generación de sistemas expertos, donde ya la lógica que se maneja aquí ya no es la lógica clásica, sino una lógica moderna que se llama la lógica difusa, de lo cual les voy a hablar después. El siguiente paradigma que apareció, qué pena con ustedes, pero se me bloqueó. Ahora algo está pasando con esta máquina que me bloquea Cuando se queda la ruedita aquí, yo ya no tengo más remedio que cerrar aquí, volver otra vez, abrir la pantalla. Abrir el software que está acá. No he podido detectar qué es lo que pasa con eso, pero bueno, sigamos. El siguiente paradigma es el algoritmo genético. Esa es una forma de programación basada son sistemas bioinspirados, cómo funciona la genética. Es algo que se usa mucho para la solución de problemas. Entonces, cuando se quiere resolver un problema por medio de un algoritmo genético, uno lo que hace es primero diseñar lo que se llama el cromosoma, que es la forma de la solución, que puede ser un número, un precio, por ejemplo, o lo que sea. Una vez que lo diseña, entonces selecciona una población inicial de posibles soluciones, todas las que se le puedan ocurrir a uno, y luego empieza a cruzarlas, como en la genética, a cruzar de a dos y a generar nuevas soluciones para ir probando con los descendientes cuál se comporta mejor, y los descendientes se mutan también, se transforman, o sea, se hacen operaciones genéticas hasta que encontrar la solución adecuada. Esa es básicamente, se usa en solución de problemas, y aquí, por ejemplo, les muestro cómo funciona. Digamos, este de acá es un cromosoma, este es otro cromosoma. Aleatoriamente se selecciona el punto de cruce que está indicado por esta Gustavo, disculpe, no estoy redondeada. compartiendo pantalla. ¿No estoy compartiendo pantalla? No, señor, ahorita que cerró
La aplicación Ah. deja de compartir. Wow, dejé de compartir pantalla. Entonces me toca entrar a... Ahora no sé cómo entrar a la conferencia. Al Zoom, don Gustavo. Sí, cómo entro al Zoom. ¿Cómo entro al Zoom? Buena pregunta. Es el icono azul, don Gustavo, en la parte de abajo. En la parte de abajo aparece la camarita. Esa misma, Zoom. la camarita. Zoom. Pero entonces aparece otra vez la reunión. ¿Me meto a la reunión o cómo hago? Sí, señora, en la reunión. No, porque esto es para iniciar esto es para otra cosa. Nuestra camarita. Zoom reunión. Ahora sí, compartir pantalla. Compartir pantalla. Ahora vamos a compartirla. Y ahora no me salió nada. ¿Ahora sí salió? Pero ya abrió la presentación, don Gustavo. ¿Cómo me dice? Ah, ok, creo que está cargando. Porque yo aquí me salió ya la presentación en PowerPoint. Después de que le dije compartir pantalla. Ah, no, no, Gustavo, no estamos viendo entonces. Si quiere, me envía las diapositivas al correo que yo le envíe el enlace y yo las presento. Sí, se le hace más fácil. No le entiendo. ¿Cómo? Si quiere, me envía las diapositivas al correo que le envíe el enlace y yo presento. Ah, le envío toda la presentación. Sí, señor. ¿Cierto? Ya, voy a hacer eso, Manuel, gracias. Voy a entrar acá. ¿Cómo la envío a su presentación? Ah, al correo, ¿no es cierto? Sí, Entro al correo. Aquí está conferencia Manuel Alejandro. ¿Le envío responder o algo así? sí, señor. Responder. Y entonces aquí le pongo en el clip que le voy a pegar eso. Entonces está en... ¿Será esta? No. Yo tengo una carpeta que se llama Fundación 5 a las 5 y la tengo en C. Ah, esta es esta. Inteligencia artificial. A abrir. Aquí ya está. Ya se la envié, Manuel. Listo, don Gustavo. A ver. Eso. Entonces ahí sí, ya no la puedo ya controlar yo, ¿no es cierto, Manuel? No, don Gustavo, usted me indica cuando... Pero yo le puedo indicar, por ejemplo, aquí donde tengo yo la flechita, ¿la ve? no, no, señor. Esa. La cuarta. Eso.
Les estaba hablando de los algoritmos genéticos, ¿cierto? Entonces les había contado que en el algoritmo genético para solucionar problemas uno se inventaba, digamos, diseñaba primero la forma de la solución, que lo llama el cromosoma, y después empezaba a hacer una población de posibles soluciones y empezaba a hacer las operaciones genéticas, a cruzarlos entre ellos, a hacer mutaciones, hasta que en esa procreación de cromosomas que son posibles soluciones se encuentra la solución. Hay que tener un criterio para ver cuál es la correcta. Entonces, esa es básicamente lo que se hace. Se hace seleccionar dos individuos para que se crucen, cruzarlos, escoger entre los, mutar los que descendieron y mirar cuál se ajusta. ¿Puede pasar a la siguiente, Manuel, por favor? A la siguiente. La otra. Aquí hay, por ejemplo, un ejemplo de cómo se hace. Digamos, estas son dos cromosomas. Entonces se van a cruzar, o sea, son dos posibles soluciones a un problema. Entonces, para cruzarlos, uno selecciona primero el punto de cruz, de donde se va a hacer el cruce, que es esta línea punteada. Coge un pedazo del primer cromosoma, se lo lleva para el nuevo y coge el otro pedazo del segundo cromosoma y aquí salió el cromosoma nuevo, que se ve a la derecha. ¿Sí lo ven? Así funciona básicamente el algoritmo genético, hasta que finalmente se encuentra la respuesta que se está buscando. Esa es una forma de trabajo en inteligencia artificial. ¿A eso me lo oyeron bien? ¿Aló, señor. Manuel? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces sigamos, por favor, porque esto toca cierto. El otro paradigma computacional son los autómatas celulares. Ese es un paradigma interesantísimo. La forma de imaginarse el autómata celular y cómo funciona es como una cuadrícula, en donde cada cuadrito es inteligente y su comunicación con los cuadritos vecinos está descrita por una serie de condiciones o reglas que permiten que este cuadrito afecte al de al lado, afecte a este y a este y a este. Entonces, la forma de usarlo es, por ejemplo, se pone encima de un mapa y al mapa se le puede poner cosas inteligentes, o encima de un rostro y el algoritmo genético se puede programar para que el rostro se vea como se veía se verá dentro de 20 años o como se veía hace 10. Se usa mucho en forénsica o se usa mucho para ser encriptadores. Entonces uno, por ejemplo, coge un texto que envían por internet, que puede ser un documento muy importante o puede ser una escritura, un cheque, o lo pasa por el autómata celular y el autómata celular, nosotros hicimos uno. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor, Manuel. Entonces, aquí están las aplicaciones más importantes de ese autómata celular. Uno puede hacer vida artificial, mapas inteligentes y hacer encriptación. Nosotros hicimos un encriptador que lo pusimos café. ¿Qué quiere decir esto? Cellular Automata Facial Encryption. Esta es una forma de encriptación en donde el autómata celular, nosotros ponemos digamos, el documento o la foto o lo que vamos a enviar por internet, lo pasamos por el autómata celular, que es la cuadrícula, y cada cuadrito coge el pedazo que le corresponde y lo convierte en un conjunto de puntos desordenados. De tal manera que lo que se va por la red es un manchón. Y cuando un pirata, es que eso lo hicimos porque hay mucho pirata en la red tratando de coger claves, de coger documentos, de coger cosas. Entonces, si un pirata coge esto, coge un manchón y no sabe qué hacer con ese manchón. Ese manchón le llega al destinatario y el destinatario tiene el autómata de celular que uno se lo envía también
pero se lo envía a él para que haga la función contraria y se devuelva y le entregue el documento original, la foto o el documento que va ahí. Esa aplicación hicimos nosotros. Eso es en este momento hay mucho trabajo en este tema de los autómatas celulares, sobre todo en el tema de crear vida artificial. Pasamos al siguiente, Manuel, por favor. Aquí quiero yo entrar al tema de las redes neuronales, pero entonces primero quiero recordar rápidamente cómo es una neurona de las que tenemos en el cerebro. Acordémonos que el primero que vio una neurona fue don Santiago Ramón y Cajal por allá en 1906 y le dieron el premio Nobel por haber encontrado el medio de contraste que le permitió ver al microscopio una neurona, porque cogían el tejido y lo ponían al microscopio y eso se veía transparente. Él construyó un medio de contraste que se lo echaba encima y permitió ver la neurona. Y él, como era artista, la pintó, así como está acá. Entonces, una neurona tiene un cuerpo neuronal y tiene una especie de tentáculos que se llaman las dendritas. Y lo más importante de eso es el cuerpo neuronal y las dendritas y cómo se comunica una con la otra. Por ejemplo, esta dendrita que viene de esta neurona llega aquí y aquí se encuentra con una dendrita que va para otra neurona que está al lado, pero las dendritas no se tocan. Hay un vacío entre las dos que se llama la sinapsis. Y esta sinapsis actúa como una especie de impedancia, como una resistencia, porque los transmisores, los neurotransmisores, la acetilcolina y esas sustancias que pasan de neurona en neurona, transmitiendo las sensaciones, al pasar por la sinapsis, se atenúa o se amplifica dependiendo de cómo se haya graduado esa sinapsis. Y esa graduación es lo que uno hace cuando está aprendiendo. Entonces, sobre esta base, sabiendo cómo funcionaba la neurona lo que hace es que cuando se excita, genera un pulso eléctrico que se transmita por la dendrita y ese pulso eléctrico pasa a la neurona siguiente a través de la sinapsis y el pulso se puede amplificar o se puede amortiguar dependiendo de cómo se haya graduado esta sinapsis. Pasamos a la siguiente, por favor. En el 1943, dos investigadores británicos de ciencias de la computación, en 1943, inventaron este modelito computacional para una neurona artificial, en donde tenían aquí estas son las sinapsis, o sea, lo que recibe entradas de neuronas vecinas, pero esa sinapsis, como es graduable, tiene un factor que lo llamamos aquí el W, que quiere decir weight, o sea, peso, y ese factor altera lo que entra por aquí en una determinada cantidad. Esto simboliza el cuerpo neuronal que recibe todo lo que le llegó y suma, y dependiendo de la excitación, que es el resultado de la suma, produce una salida que pasa por una función que genera ya lo que viene acá, el valor que viene acá a la salida. Y esto sería una neurona artificial. Con esta neurona artificial se empezaron a hacer unas cosas, quedó muy abajo, si se pudiera, quedó tapado la palabra que queda aquí que dice perceptrón. Se empezaron a construir perceptrones con esta neurona artificial y empezaron a trabajar con una neurona artificial los investigadores en los computadores de los 40 y se dieron cuenta que era muy útil para unas cosas, pero después un par de matemáticos, Pinsky y Minsky y Papert, sacaron un artículo donde decían que eso era un juguete inútil y demostraron con unos contraejemplos que para ciertas cosas elementales no servía y entró en desuso. Desde 1946 que salió este artículo, entró en desuso hasta 1985, que
que un estudiante de doctorado de la Universidad de Harvard descubrió que lo que pasa, la siguiente, por favor. Paul Werbos se llamaba este estudiante. Paul Werbos descubrió que lo que funcionaba no era una neurona, sino muchas conectadas. Entonces aquí cada bolita de estas es una neurona como la que vimos antes, como el modelo que vimos antes, pero ya están conectadas entre sí. Entonces hay unas, por ejemplo, que se encargan de recibir las señales de entrada y otras que producen las señales de salida, que puede ser una o más. Y entonces esto ya se llama una red de neuronas artificiales o red neuronal. En la Universidad Nacional construimos esto ya, y Paul Werbos en su tesis de doctorado en 1985, además, inventó el algoritmo para calibrar los pesos, porque cada neurona, acuérdese que tiene en cada dendrita un factorcito que se gradúa, que es la sinapsis. Entonces, ¿cómo graduar cada sinapsis de todas las neuronas para que una red determinada aprenda a hacer un oficio determinado? Reconocer una cara, hacer un cálculo especial, en fin, para lo que se quiera. Y ese algoritmo lo inventó él. Y nosotros hicimos en 1991 en la Universidad Nacional una herramienta que todavía la tenemos, es muy eficiente para hacer sistemas con redes neuronales que se llama UN Neuro. UN, que quiere decir Universidad Nacional. Y yo dirigí la construcción de esa herramienta. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Las redes neuronales se aplican mucho en reconocimiento de patrones, en operaciones de automatización y control, en clasificación, en codificación, en pronóstico las hemos usado, se han usado para pronosticar, por ejemplo, cambios de acción, de los valores de las acciones en las bolsas de valores y cosas de esas. Hemos hecho ejercicios de todo ese tipo y realmente la imaginación es de una vez que la gente aprende a usar esto, los estudiantes generan muchas ideas y salen nuevas aplicaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es el sistema difuso, que es como un sistema experto, con la diferencia de que aquí se maneja es lógica difusa. La lógica difusa se diferencia de la lógica clásica, que en la lógica clásica una proposición puede ser solamente cierta o falsa. Si es cierta, se le da el valor de 1, si es falsa, se le da el valor de 0. En la lógica difusa, el valor de verdad está esparcido, difundido, por eso se llama difusa en el intervalo 0,1. Tiene valores infinitos de verdad, todos en el intervalo 0,1. Eso requirió todo un nuevo aparato matemático y toda esta tecnología matemática, toda la matemática se construyó entre 1965 y 1969, y 1997, perdón. En el 97 que salió el primer libro completo, porque salían artículos y cosas, empezamos nosotros a trabajar con mi grupo y yo dirigí en la Universidad Nacional la construcción del sistema que tenemos allá para hacer estos sistemas difusos que tienen esta estructura. Es parecida a la del sistema experto. En la base de reglas está el conocimiento que se quiere representar, pero ya son reglas difusas, como las reglas que usa un especialista. Por ejemplo, un especialista en medicina interna puede decir, si usted tiene el colesterol alto, tiene que bajar el consumo de grasas, pero no más. Él no le dice, si usted tiene el colesterol en 237, entonces tiene que tomarse 22 gramos menos de grasa al día. No, él no dice así. Él habla en forma cualitativa. El conocimiento de los expertos en general se describe con el término razonamiento aproximado, porque es terminología toda cualitativa. Y para eso se usa la lógica difusa. Entonces, los sistemas difusos tienen también un módulo de entrada que se comunica con el usuario, recibe los valores de entrada que pueden ser valores precios, lo que sea, los valores de los síntomas de un paciente, presión arterial, colesterol, triglicéridos, en fin, lo que sea, para lo que depende de lo que se haga.
Y aquí en la base de regla está el conocimiento que va a manejar el motor de inferencia, hace lo mismo que el sistema experto, busca la consulta y dice, ah, bueno, según los datos que me dio ese paciente, este paciente debe hacer 20 minutos diarios de ejercicios, tiene que consumir 32 gramos de proteína, 22 gramos de carbohidrato y 750 centímetros cúbicos de agua. Preciso, aquí sí se dan cosas precisas. Entonces, nosotros hicimos el sistema nuestro. Yo dirigí la construcción de este sistema que se elaboró entre 1999 y el 2001. Se llama UN por Universidad Nacional FOSSI. FOSSI es difuso en inglés. Y ya vamos en la tercera generación, en la versión 3.0 que la hicimos hace 3 años y es espléndida. Es lo mejor que yo he visto entre lo que veo que se hace en el mundo en herramientas para esto. ¿Puede pasar al siguiente, por favor? Sin embargo, yo, digamos, mi grupo somos los que más hemos trabajado con sistemas difusos, yo creo que en Colombia y en muchas partes, y llegamos a la conclusión de que un solo sistema difuso no, es casi como un juguetico, lo mismo que pasaba con una neurona. Lo mejor es hacer redes de sistemas difusos. Entonces aquí, por ejemplo, hay una red donde cada bolita de estas es un sistema difuso y ya los sistemas difusos se vuelven muy poderosos y se pueden hacer aplicaciones muy poderosas en comparación con lo que se puede hacer con un solo sistemita difuso. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Entonces, digamos, las aplicaciones ya con redes difusas o sistemas difusos, casi los complejos ya tienen que ser en forma de red. Los demás ya son muy simples. En diagnóstico, en control de procesos, en diagnóstico tanto de seres humanos como de maquinaria para hacer mantenimiento, en planeación de actividades. Por ejemplo, hemos hecho aplicaciones en planeación de mantenimiento. En gestión del riesgo hicimos uno precisamente para la compañía de Houston, para una compañía de Houston hicimos uno para gestión de riesgo en oleoductos, para minería inteligente de datos, porque la minería de datos que se hace actualmente es con herramientas estadísticas. Con estas herramientas, sobre todo con los sistemas difusos y las redes difusas, podemos, por ejemplo, calcular el valor de un activo intangible, que eso se puede hacer por minería de datos, pero eso queda muy, es con herramientas estadísticas y es muy complejo y yo no le creo mucho. Yo después de que aprendí lógica difusa dejé creerle a la estadística. Para gestión de conocimiento en general, y esto lo hemos usado mucho en gestión corporativa, para valoración de activos intangibles, como les estaba diciendo, que es una forma de minería inteligente. ¿Puedes pasar a la siguiente? Esta es una forma de control corporativo que se usa, es el control corporativo como se hace en el siglo XX. Entonces yo les quiero hablar de esto porque aquí hicimos una forma especial con redes difusas porque así es como se hace los modernos, los que hacen buena gestión corporativa. Digamos, ¿cómo funciona? Funciona, hay un equipo ejecutivo, los que manejan la corporación o la organización. Y aquí está la corporación. Ellos analizan la corporación mirando el tablero de control. El tablero de control más usado es el Balance Scorecard o cuadro de mando integral, que lo hicieron Harvard, lo hicieron Kaplan, un profesor de Harvard, y Norton, un investigador privado en el año 2000. Y a partir de entonces es la herramienta de control corporativo más utilizada, moderna. Entonces los ejecutivos, por ejemplo, miran aquí los indicadores de la corporación y dicen, no, hay que hacer tales cosas. Y aplican las estrategias, se las aplican directamente a la corporación
y la corporación pues se comporta según las estrategias aplicadas y las mediciones van a las bases de datos que están en el sistema computacional de la organización. Hoy en día las organizaciones modernas utilizan unos sistemas computacionales que se llaman las ERPs. La más conocida tal vez es el SAP, que es una herramienta alemana, pero hay muchas. Y en la ERP, entre otras cosas, están las bases de datos de las corporaciones. Y entonces de esas bases de datos se sacan las mediciones claves que dan los indicadores que muestran cómo va la corporación y los muestran aquí en el tablero. Este es el ciclo de control moderno de una organización. Pero este ciclo tiene un problema muy grave, el problema delicado, y es que los ejecutivos de pronto toman una estrategia que se traduce en unas decisiones que son acciones que le aplican a la corporación y que de pronto se equivocan en los análisis y pueden, y la corporación, las corporaciones tienen constantes de tiempo largas. Eso quiere decir que las respuestas a las acciones estratégicas se demoran en aparecer en términos de los indicadores. Mientras más, mientras más alta está a nivel estratégico la acción o la decisión empleada con la organización, más se demora en verse el resultado en los indicadores que aparecen en el tablero. Y entonces de pronto ha pasado mucho tiempo y si la equivocación fue grave, es posible que la misma corporación ya esté en riesgo. Entonces, ese es uno de los problemas graves de esta herramienta, de esta forma de control corporativo. Nosotros con inteligencia artificial diseñamos la siguiente solución que está en la próxima, en la próxima diapositiva. Si me puedes, aquí está. Este primero es el mismo lazo de control que les acabo de mostrar, simplificado, evitando la ERP, pero organización, acción sobre la organización, resultados aquí en el tablero de control. Este fue el que les acabo de mostrar. Pero entonces, esa idea se me ocurrió a mí trabajando con mi hermano, que es revisor fiscal especializado. Y yo le hablé mucho de esto, se nos ocurrió darle a los administradores otro lazo, un ambiente que se llama el ambiente ¿qué pasa si? Haciéndoles, en vez de dándoles ya no una corporación, sino el modelo, un modelo computacional que se comporte igual a la organización. Y con ese modelo construido con inteligencia artificial, entonces los ejecutivos, cuando van a probar una estrategia, primero la prueban con el modelo y miran en el tablero del modelo cómo se desempeñó el modelo. Y si se desempeñó bien, pues esa es una buena estrategia. Y como esto se hace en computador y los computadores son tan rápidos, en un día un equipo entrenado en el manejo de una herramienta de estas, un equipo directivo, en un día puede probar un muy buen conjunto de estrategias y detectar cuál es la más adecuada y esa es la que aplican. Esto lo aplicamos en una, en este momento lo estamos aplicando en una empresa de energía de los Estados Unidos y yo presenté la idea en un congreso mundial en Brasil hace 3 años y ha sido muy celebrada. Yo todos los días recibo comentarios de todas partes del mundo de que mande más ideas de esas. Pasemos a la siguiente para mostrarles cómo se hace el modelo de la organización. Porque para el modelo de la organización lo mejor que encontramos fue el mapa estratégico. Resulta que el mismo Kaplan que hizo el Balance Scorecard en el 2000, sacó por allá en el 2005-2006 un libro del Strategic Map, el mapa estratégico. Y resulta que el mapa estratégico de una organización es clave porque en el mapa estratégico aparecen todos los procesos que generan valor en la organización
y aparecen interconectados entre sí con el flujo de información que existe entre los procesos. Este, por ejemplo, es un ejemplo. Este ejemplo es tomado de la empresa de energía norteamericana con la cual estamos negociando una aplicación. Este es el de ellos. Yo no puedo dar nombres y todo porque tenemos convenios de confidencialidad, pero este es el mapa estratégico de ellos. Y con ese mapa estratégico, entonces, uno ya empieza la idea es que cada proceso lo pueda representar por un sistema difuso y de aquí saldría la red difusa. Sin embargo, en el caso de esta organización, este proceso salió tan complejo que nos tocó dividirlo en dos sistemas difusos. Y entonces, aunque el mapa estratégico muestra 13 procesos solamente, que son estas 13 bolitas que hay acá, en la siguiente, por favor, Manuel. La siguiente es, esta fue la red que construimos. Ya en la red no nos salieron 13, sino 14, porque ese proceso complejo nos tocó dividirlo en dos sistemas difusos, pero este se comporta tal como se comporta la organización. Y ya con esto hecho, se construye la herramienta. En este momento estamos en el proceso de construcción ya de la herramienta, con todo lo demás, ya con el balance scorecard, con todo lo demás, que eso sí ya es todo lo que viene de la comunicación con las bases de datos, todo eso es programación más tradicional. En ese momento estamos en eso. Pero este es un buen ejemplo de cómo utilizar estas herramientas de inteligencia artificial en control corporativo. Esto está bastante avanzado, digamos que está en la punta del conocimiento en este momento. Pasa a la siguiente, por favor, Manuel. Digamos, de este tema, estas son las aplicaciones que hemos hecho. Fíjese que la primera la hicimos en Cúcuta. La primera la hicimos en el Hospital San José, porque precisamente mi hermano era el revisor fiscal del Hospital San José, y entonces fue un ejercicio, esto fue un ejercicio interno solamente entre algunos funcionarios del hospital, mi hermano como revisor fiscal y yo con mi equipo, y fue un ejercicio exploratorio para ver si la cosa funcionaba, y funcionó muy bien. Estos sí ya son otros. Esta fue un demo que se hizo para negociar con Petrobras. Petrobras quedó encantado y quería hacerlo, pero nos pararon los brasileros, que son los dueños de Petrobras. No supimos por qué. En última llegamos a la conclusión de que no quería que fueran colombianos los que hicieran una cosa, un tema de tecnología como tan avanzada, cuando ellos se suponen que son más avanzados en tecnología con nosotros. Pero Petrobras Bogotá quedaron encantados porque nosotros le hicimos un demo y se lo mostramos funcionando. Estamos en este momento trabajando con el de la empresa de energía de Estados Unidos. Este es muy lindo. Este lo hicimos para la empresa de Houston, que es cómo administrar el riesgo en un oleoducto, pipeline, que es un oleoducto. Este lo presenté en un congreso mundial en el 2013, en la época en que lo hicimos. Y esta es una herramienta que hice hace poco con un ingeniero de una compañía de tractomulas que tienen más de 100 tractomulas y querían hacer un plan dinámico de mantenimiento. Entonces hicimos una red, esa sí salió mixta, una red híbrida. Muchos módulos fueron sistemas difusos, muchos nodos, y otros nodos fueron sistemas de lógica clásica, porque pues hay cosas que son binarias en una tractomula. Pues la puerta abre o no abre, no hay otra. O el motor arranca o no arranca. Entonces, pero hay otras cosas que sí se pueden manejar con lógica difusa. Y salió un sistema de mantenimiento muy lindo. Estas son, digamos, las aplicaciones en las que más hemos trabajado.
Puedes pasar, Manuel, a la siguiente. Estas son las sociedades mundiales que existen anualmente en el tema. Esta es muy importante, NAFIPS, que quiere decir North American Fuzzy Information Processing Society. Es una sociedad de la IEEE, de la IEEE, que es el Instituto Internacional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y es la institución más prestigiosa en el avance del conocimiento en los temas de ingeniería eléctrica y electrónica, y tiene una sociedad para el procesamiento de información difusa, precisamente. Yo soy miembro de esa sociedad desde hace ya 22 años. Y está IFSA, que es la Sociedad Internacional, la International Fuzzy System Association, que es una sociedad internacional, mundial. Yo he presentado trabajos en IFSA. Son las dos sociedades más importantes que hay en el momento en el tema difuso. Como pueden darse cuenta, ese tema es mi especialidad dentro de la inteligencia artificial. En las autómatas celulares que les mostré, tengo mi especialista que es José Jesús. En las redes neuronales tengo dos especialistas que hicieron el UN Neuro que yo les dirigí. Como les conté, yo tengo especialistas en todos, en la Universidad Nacional, en todos los temas. Eso me permite entonces darme el lujo de dirigir, porque como le conté yo a Mari Stapper en la entrevista que me hizo, yo le dije, yo no hago nada, yo no hago nada, yo solo dirijo, yo tengo gente, ellos son los que hacen, para eso se formaron. La siguiente, por favor, Manuel. Digamos, esto es muy importante porque en la inteligencia artificial hay temas en los que se debe tener mucho respeto, que aquí están enunciados: la justeza, la confiabilidad, la seguridad, la privacidad, la inclusión, la transparencia, la cultura y los valores. Si la justeza es que, por ejemplo, uno no haga aparatos, no haga máquinas inteligentes para que hagan daños, ¿sí? O para que hagan crímenes, o para que, sí. Eso es muy importante. Digamos, esa es la parte ética de la inteligencia artificial. La confiabilidad también es muy importante, y es que uno debe construir sistemas que deben fallar lo menos posible. Deben tener una confiabilidad muy alta. No tan baja como la de los sistemas eléctricos que cada rato lo dejan a uno sin suministro de energía. No, aquí la confiabilidad debe ser muy alta. La seguridad es clave, la seguridad sobre todo de la información del cliente y de los sistemas afectados. Lo mismo que la privacidad, porque como se trata la mayoría de las veces de sistemas que trabajan con conocimiento que se ha capturado de especialistas para podérselo llevar a la máquina, o la máquina aprende a hacer cosas también, porque con los sistemas difusos se pueden hacer máquinas que aprenden. De todas maneras, eso hay que mantenerlo muy... la seguridad y la privacidad van unidas, ¿no? La inclusión es que no despreciar aspectos ni temas, que ha pasado mucho en muchos temas de la ciencia, que dicen, no, eso no sirve, eso no funciona, eso no. Uno primero tiene que ensayar, hacer prototipos para darse cuenta. La transparencia. Yo por eso casi siempre todo se publica en artículos, y para que se vea cómo se hace, y que no haya cosas ocultas, que haya procedimientos ocultos que se presten a hacer trampas y cosas de esas. Está muy unido con lo de la justeza y la confiabilidad. Y también es la preservación de la cultura y los valores, porque a veces, como se especula tanto con la inteligencia artificial, y porque es cierto, realmente se presta para poder hacer, en últimas, para poder hacer daños. Entonces, hay que tener cuidado con todas estas cosas.
¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Manuel? Bueno, muchas gracias. Con esto yo termino de lo que les iba a hablar. Ahora sí quiero cederles la palabra para que empiecen me puedan hacer las preguntas, las inquietudes, aclaraciones, lo que se les ocurra. Muchas gracias, apreciado amigo Gustavo. Pienso que... Tengo un demo que les puedo mostrar, Ajá, listo. una aplicación, A ver. por si la quieren ver. Sí, señor. Sí, señor. Si la quieren ver, entonces Sí, sí. yo me paso otra vez acá, selecciono esta, está acá. Ahora, ¿cómo entro a la reunión? Comparto la cámara, aceptar, compartir cámara. Está inhabilitada. Está inhabilitada la compartida de cámara. ¿Cómo Ya, don hacemos? Gustavo, ya debería poder hacer ejecutar la acción. ¿Ya está habilitada? Sí, señor. A ver, ¿y ahora dónde está mi software? Aquí apareció. ¿Sí lo ven? Sí, don Gustavo. Sí, señor. Bueno. Este se llama el Pipeline Risk. Ese lo hicimos para una empresa de Houston que se llama Process Heuristics Intelligence Group, PHI Group. El dueño de esa compañía se aficionó tanto con el tema que prácticamente la compañía financió todo esto y yo estuve encargado un año de trabajar haciendo la inteligencia, toda la ingeniería de conocimientos con los ingenieros de oleoductos en Houston. Y allá me quedaba en el apartamento del dueño de la compañía que fue muy entusiasta con esto y la financió. Y entonces fíjense que aquí está la herramienta, es para manejar el riesgo en el oleoducto en general. Y esta es una herramienta para el administrador de riesgo. Quiero mostrarles cómo funciona. Cada bloquecito es un sistema difuso. Entonces, mire, esta red tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sistemas difusos, pero no, son más, son dos más porque son varios, de operación. Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo funciona esto. El administrador de riesgo dice, bueno, vamos a ver cómo se pueden afectar cómo se maneja el riesgo por afectación a terceros. O sea, cómo se puede el riesgo por afectar una carretera que pasa cerca donde está el oleoducto o, en fin, todo lo que es afectación a terceros. Y entonces aquí están todas las variables que entran a ese sistema difuso, que es la afectación a terceros. Que son la mínima profundidad de la tubería, qué tanto nivel de actividad hay ahí arriba, qué facilidades hay arriba, si hay sistemas de atención de llamados, si hay educación al público en la zona, si se hizo una buena negociación en el derecho de utilización de vía, si hay frecuencia de patrullaje, todo eso. Entonces el usuario utiliza estos cursorcitos que es la mejor forma de meter valores. Por ejemplo, aquí metió 51. Todos los hicimos en la escala de 0 a 100 porque es mejor trabajar normalizado, 0 a 100, y después uno usa un normalizador para que las variables que no están entre 0 y 100 queden entre 0 y 100. Usa el sistema
y la salida hace lo mismo con las respuestas, las pasa por un denormalizador y las respuestas que están entre 0 y 100, que no deben estar entre 0 y 100, pues las pasa al valor que deben tener. Entonces, el usuario coloca sus cursores donde quiera, es para que él juegue. El administrador de riesgos dice, bueno, vamos a ver qué pasa si esto está acá, esto está acá, esto está por acá, esto está por acá, esto está por acá, y entonces cuando yo le digo evalúe, calcula el componente de riesgo debido a eso. Cuando yo le digo acepto, pues ya me salgo de ahí. Y así funcionan todos, ¿no? Por ejemplo, por corrosión, el riesgo por corrosión depende, por ejemplo, de la corrosión atmosférica, de la corrosión interna de la tubería y de la corrosión del metal que está por fuera, del que está enterrado. La interna se mide con unos aparatos que se llaman marranitos que se van por dentro de la tubería. Toca alquilarlos para hacer eso. Y entonces el usuario dice, bueno, vamos a ver si la corrosión atmosférica está por acá y la corrosión interna está por acá y la corrosión del metal enterrado está por acá. A ver, evalúeme. Entonces aquí le dio el riesgo por corrosión. Cuando él acepta, bueno, se sale. Y todos esos riesguitos van apareciendo acá, el uno acá, el otro acá, y todos acá. Y cuando ya se han calculado todos, por ejemplo, fíjense que el de operación, como les había dicho, el de operación tiene 4 sistemas difusos. Este y este. Yo puedo entrar, en este se hizo para que el sistema entrara por, pues si va a entrar por sistema difuso, el sistema difuso de diseño no puede mover con este. Este lo puede mover si él quiere, quita este chulito de acá para entrar manualmente. Entonces dice, bueno, vamos a suponer que por diseño hubo fallas acá y hay un riesgo de este tamaño. Aquí por construcción hay riesgo aquí y aquí por esto. Y por mantenimiento el riesgo está así. Y entonces él lo evalúa, ¿sí? Y le da este riesgo. Lo acepta y se acaba. Pero yo puedo también decirle, no, yo quiero más bien que cada uno, que es un sistema difuso, entre por el sistema difuso. Entonces, si yo le digo entre por sistema difuso, entonces al entrar por sistema difuso me toca escogerlo cada uno. Y cada uno tiene sus propias entradas. Entonces ahí el usuario dice, ah, bueno, aquí, por ejemplo, la identificación de los peligros, este potencial que se mide, este que es la seguridad del sistema, este que es la selección de los materiales, todo lo que tuvo que ver en la parte de la construcción y esto, las revisiones, en fin, todo lo que influye en el riesgo por eso. Y entonces yo aquí lo evalúo y me da este valor. Entonces son distintos si yo entro por sistemas difusos o si yo entro manualmente. Se puede hacer de las dos maneras. Entonces por eso son 4 sistemas difusos. Eso sea que aquí sean 4, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sistemas difusos. ¿Sí? Entonces, así funcionan todos. Por ejemplo, el riesgo de sabotaje depende de si hay medidas mitigantes y si hay ataques potenciales. Este riesgo funciona mucho en zonas como Colombia. Entonces, por ejemplo, las medidas mitigantes depende de que haya participación con la comunidad, de que haya labores de inteligencia, de que haya fuerzas de seguridad en la zona, de que haya amenazas de castigo por sabotaje, de que haya cooperación de la industria, de que haya facilidades en la superficie, por ejemplo, para atender llamados de emergencia.
Entonces, el usuario, el administrador de riesgo, pues juega también con esto, ¿no? Él puede, esto le sirve para mirar muchos escenarios de riesgo y, y mirar distintas configuraciones y ver cada cual su riesgo. Y cuando él ya ha jugado con todos, entonces les dice, a ver, aquí este ya lo hicimos, este ya lo hicimos, este, ataques potenciales. Hay que aceptar acá. El ataque potencial depende de si hay mucha actividad política en la zona o de la actividad poca o mucha, de si hay presencia de grupos armados, muchos, pocos, en fin, lo que sea, de si hay inconformidad en la comunidad, mucha inconformidad, poca inconformidad, la que sea. Y de los servicios sociales, si tienen buena salud, buena educación, en fin, todo eso influye y eso da el riesgo de que haya un ataque potencial. Sabiendo esto, entonces, el sabotaje, esto nos da el riesgo de sabotaje. Y finalmente aquí, por ejemplo, este mide los riesgos por infiltración, por derramamiento del líquido que transporta la tubería, ¿no? Por ejemplo, si hay riesgo, por ejemplo, si el líquido es inflamable, es muy inflamable o poco, lo que sea, o si se reacciona con el medio ambiente, si es la toxicidad, todo eso nos da un determinado riesgo. Pero también hay un factor, siempre hay que darle a aceptar para que permita seguir. Este es un factor que es un factor binario. Es un formato binario que usan ellos allá, que ese no voy a entrar a explicarlo. En unos puede decir uno que sí o que no, y lo que sea. Y cuando le dé acepte, bueno, da eso, da esa medida. Y finalmente la parte ambiental también depende de que si el líquido es muy inflamable o poco inflamable y de qué tan reactivo es. Todo eso da el riesgo por esa parte y todos esos riesgos aparecen acá. Y finalmente yo le digo, bueno, calcúleme el riesgo total porque ya están todos los riesgos acá, entonces él saca el resumen, ahí están todos los riesgos. Entonces el usuario puede ver el riesgo total por la parte administrativa, por terceros, por corrosión, en fin, por todos, ve qué tan grande está el riesgo y él puede ir jugando, ir haciendo diferentes escenarios y moviendo sus cursorcitos. Es un juguete muy bonito, a ellos quedaron encantados, los ingenieros de FAI, de FAI Group, que es Process Heuristics Intelligence Group. Esos quedaron bastante encantados con esta herramienta. Bueno, ¿qué otra inquietud o pregunta tiene? Bueno, hay tres preguntas. Sí, cuéntame. Una de Luis Ernesto Hernández Álvarez, esa viene doble. Isaac Asimov planteó las 3 leyes y la ley 0 para darle un marco ético al desarrollo de la robótica. Tengo 2 preguntas. Una, ¿qué hay en la actualidad para darle un marco ético a los desarrollos de inteligencia artificial? Y 2, el desarrollo de la computación cuántica unido al desarrollo de la inteligencia artificial no plantean un peligro real para la humanidad. Pues casi siempre todas las evoluciones científicas presentan peligros potenciales, todas. Sí, fíjese que la física nuclear pues nos dio la bomba. Casi todas pero realmente los marcos éticos, hay grupos éticos de vigilancia
que todavía en inteligencia artificial no funcionan mucho, pero ya en los congresos internacionales hay grupos encargados de mirar ese aspecto. Y por ahora casi todas las aplicaciones son de tipo industrial o de robots que sirven en la construcción de automóviles o que sirven en algunas operaciones que no revisten mucho peligro. Pero de todas maneras la parte ética sí es muy importante y la única forma de tener controles ahí es que internamente la misma comunidad y tanto los usuarios como los desarrolladores estén pendientes de esto, porque desde luego con la inteligencia artificial y la computación cuántica, uno puede realmente hacer máquinas que, que sean unos delincuentes perfectos, ¿no? Eso se puede hacer, perfectamente se puede hacer. Ahí todo depende de las calidades morales del usuario de la ciencia, tanto del científico como del que la patrocina. Ahí ya no hay, porque todavía no hay tribunales éticos para esto, aunque es posible que en un futuro cercano ya los haya. Bueno, el profesor Antonio Ríos López pregunta, ¿qué tan infalibles son los resultados que se obtienen de la aplicación de la inteligencia artificial? No hay nada infalible porque la inteligencia artificial al fin y al cabo es, es software, son herramientas computacionales. Entonces, son lo que en inglés se llaman sistemas GIGO, G-I-G-O, que quiere decir garbage in, garbage out. Si uno les mete basura, pues le saca basura. Entonces, no hay, depende de cómo se use. Si la información de entrada, la información que suministra el usuario está contaminada, la salida va a estar igualmente contaminada. Entonces, todo depende de la vigilancia que se tenga de la calidad de la información utilizada por el usuario. ¿Sí? Y infalible, ¿qué tan confiable diría? Yo cambiaría la palabra infalible por confiable, porque infalible quiere decir que nunca se equivoca y yo creo que no hay nada infalible en últimas. Eh, pero, pero sí, la confiabilidad depende de la calidad de la tecnología empleada, porque en todas partes hay calidad de todos los tipos. Uno puede encontrar, hay muchas herramientas. Por ejemplo, las universidades utilizan para, para estos temas una herramienta matemática que se llama el MATLAB. Y el MATLAB tiene una licencia que no es barata, la más barata vale como $5,000, pero es muy malo. Entonces, como es tan malo y lo usan, es la herramienta básica de investigación en las universidades. Malo porque yo lo sé y porque he puesto a mis estudiantes a trabajar con él y a detectar. Para unas cosas es muy buena, para algunas, pero para toda la parte relacionada con inteligencia artificial, lo que tiene es pésimo. No, ni siquiera malo, pésimo. Entonces, si eso están usando en las universidades para aprender, pues realmente todo eso influye, ¿no? Hay que tener mucha vigilancia sobre eso. Bueno, el señor Ricardo López pregunta, ¿la inteligencia artificial ayuda a la creatividad y o a la innovación? Claro, mucho, a ambas. Yo lo he comprobado con mis estudiantes. Yo, pues llevo mucho tiempo enseñando este tema, llevo ya 21 años, 22 años enseñando este tema en la universidad. Y siempre en la universidad, esa es una de las razones por las cuales, a pesar de que hace 19 años soy pensionado,
no suelto esta materia, porque resulta que siempre me aparece por lo menos uno con una creatividad impresionante y que se le ocurren cosas y yo les ayudo a que las hagan y es una herramienta impresionante para el fomento de la creatividad. Yo lo he comprobado con mis estudiantes y para la innovación pues ni se diga, porque entonces en las formas de producción yo les mostré por ejemplo la herramienta para control corporativo. Eso ya permite mejorar el control de una organización y la calidad del desempeño de la organización. O sea, en general en ambas partes contribuye mucho. Y, y yo lo he comprobado, la gente es muy creativa y siempre he encontrado entre mis estudiantes gente muy creativa, muchachos muy creativos que han generado ideas muy buenas, que han llevado a desarrollos realmente útiles. Yo tengo estudiantes que han hecho, por ejemplo, herramientas para diseñar dietas, herramientas para controlar la dosificación de pacientes, herramientas para todas con lógica difusa, que es la especialidad que yo manejo en este tema. Pero en todos los temas realmente se pueden hacer grandes cosas y se puede hacer mucha innovación y la creatividad la pone la gente y la gente es muy creativa, la gente es más creativa de lo que uno cree. Yo, por ejemplo, en la Universidad Católica ofrecí un curso de caligrafía como electiva institucional durante 3 semestres hace 3 años. Y porque yo soy calígrafo, yo hice los diplomas de la Facultad de Ingeniería en la década de los 80, durante varios años, yo fui el calígrafo que hice los diplomas. Y entonces la caligrafía es una de las artes que es increíble la creatividad que fomenta. Yo siempre hacía al final del semestre una exhibición de los trabajos de los estudiantes y presentaban unas cosas tan hermosas que la gente y todo el mundo iba a felicitarme a mí me tocaba decirle, no, los que hay que felicitar es a los muchachos, que ellos fueron los que hicieron los trabajos. Yo solamente les enseñé la técnica. Entonces, y la inteligencia artificial es de las que más fomenta creatividad. Es mucho lo que se le ocurre a la gente. Cuando la gente aprende, toma el curso, empieza a pensar. Yo, por ejemplo, terminé dirigiendo una tesis de maestría en ingeniería civil en geotecnia cuando yo no tengo ni idea de eso, pero dirigí toda la parte computacional porque un estudiante de la maestría tomó el curso conmigo y empezaba a preguntarme, profe, ¿y esto sirve para esto? Y sirve para... Y terminamos haciendo toda la parte computacional de la tesis de maestría en geotecnia con lógica difusa y fue una tesis laureada. Realmente sí, es una herramienta clave para innovar y creatividad. Bueno, el joven que nos está ayudando en la parte logística, Manuel. Manuel, es estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Municipal de Santander, muy brillante, por cierto. Pregunta, ¿qué papel juega Alan Turing en los cimientos de la inteligencia artificial? No, Alan Turing fue clave porque Alan Turing, además él estudió en la universidad donde yo estudié. Yo estudié en la Universidad de Manchester. Él fue profesor de la Universidad de Manchester, Alan Turing. Y todo su trabajo fue clave en los comienzos de la época del computacional, ¿no? Y de los principios de lo que iba a ser la inteligencia artificial. Claro, Alan Turing es un personaje clave en la historia del tema. Bueno, finalmente, déjeme hacer unos comentarios. Primero, pues agradecerle mucho la participación en el programa cultural de 5 a las 5.
felicitarlo pues por la extraordinaria conferencia. Decirle a usted que yo considero como un cerebro fugado a usted, que se fue por el mundo, que se fue primero por Bogotá, después por el mundo, con un éxito interesante, un éxito muy particular, que hoy por hoy pues se vive y se siente. Maneja una gran tecnología de impresionante actualidad en el mundo. Considero que es un gran investigador del sistema de inteligencia artificial en la Universidad Nacional y en todas las instituciones universitarias en donde usted enseña con resultados muy valiosos en distintas aplicaciones de la educación, la industria, las empresas, etc. Me parece que usted supo darle a su conferencia una calificación alta, basado en que es un tema maravilloso, que a pesar de ser del siglo pasado, pues poco a poco ha venido fortaleciéndose y mejorando y agregando conocimientos en el siglo XXI. La verdad, esas preguntas que yo hice en la presentación, pues están muy a tono con las respuestas que usted ha dado en este cuestionario que se ha hecho. De verdad, muy contento. Y de verdad que ahora que vamos a conformar con usted la Fundación Universitaria Norte Santanderiano Somos, en la ciudad de Bogotá y Cúcuta, pues espero que usted fije bastante su mirada en los papeles y en los problemas que tiene la región a efectos de ayudarnos aquí en esta su patria chica a resolver los ingentes problemas que tenemos. Muchísimas gracias de verdad, doctor Gustavo. Patrocinio, muchas gracias. Y quiero referirme a algo que mencionó de cerebro fugado, porque le cuento que yo aspiro a terminar con mis huesos en Cúcuta y devolver precisamente en las universidades de allá y hasta en los colegios, porque se puede trabajar a muchos niveles y no solamente con la inteligencia artificial, sino con otros temas con los que yo manejo, que se puede hacer mucho trabajo allá. Y me encantaría retornar y tener como otra vez mi sede por allá. Esa es una de mis aspiraciones. Vamos a ver, de pronto la concretamos. ¿Cómo no? Ojalá sea más pronto que tarde. Okay. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron y a usted, doctor Gustavo, que haya otra oportunidad de poder mostrar sus avances científicos. Muchísimas gracias y muy buenas noches para todos. Gracias. Bueno. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, sí, señor.